sientes perdido en la vida? ¿Crees que perdiste el horizonte? ¿Que no has cumplido con las expectativas o todo lo que te prometiste? Este video es para ti. Vamos a hablar de algo que es mucho más importante y se llama propósito de vida. Y es ese sentido que uno le coloca a la vida, porque a veces vienen situaciones adversas o situaciones que nos muestran el dolor, pero sobre todo donde no queremos estar. ¿Cuántos de nosotros vivimos en un trabajo donde ya no nos gusta, con un jefe que no me lo quiero aguantar, que incluso a veces sufrimos hasta bullying, ¿cierto? Entonces a veces estas situaciones hacen que una persona pierda las ganas de vivir o incluso no sepa qué hacer con su vida. Cuando nosotros encontramos el propósito de vida, las personas encuentran, y miren lo importante, una razón, una dirección profunda para vivir, para actuar. Y no necesariamente tiene que ser una misión grandiosa, no. Esto da significado también a esos esfuerzos, a esas expectativas que de pronto usted como persona debe empezar a replantearse en la vida. Ahora, ¿qué es un propósito de vida? Pues un propósito de vida es el sentido, la dirección o una razón muy profunda en la cual usted siente que eso lo llena. Y no tanto de llenar vacíos, sino de sentir que esto lo haría incluso sin que me paguen. Ahora, ese propósito de vida puede ser personal. Es esa parte en la que tú te sientes realizado, donde te sientes auténtico, donde eres tú. Y yo quiero contarles un pedacito de mi historia. Yo trabajaba en el área organizacional, hacía contrataciones para empresas y en ese momento, o ya después de la realización de, digamos, en la parte profesional, donde estaba en la cúspide, donde me sentía que ya había cumplido, empiezo a sentir vacío de que algo no me llenaba. Entonces, en esa búsqueda empiezo y encuentro el camino de terapia. Yo sentía que la gente llegaba a mi vida, iba en un bus y me contaban su historia y sabía cómo dar sabios consejos, a pesar de que tenía conocimientos, pues yo decía, bueno, ¿y qué tal si de pronto empiezo a abrir redes sociales y empiezo a hablar sobre espiritualidad, que era lo que más me encantaba, a pesar de que la psicología ha sido lo que más me apasiona? Y empiezo a encontrar miles de situaciones donde yo decía, pero no quiero seguir en este trabajo, ya no me llena, ya no siento que sea productiva. Ahora, también empezamos con en esa parte profesional donde se empieza a cansar cuánto doy, cuánto recibo, y empiezas a reconstruir una imagen totalmente diferente donde tú dices, no lo quiero más. Y así me ocurrió. Una depresión muy profunda, una depresión bastante profunda, fue la que me hizo tomar decisiones. Empecé por redes sociales, incluso en algún momento de la vida llegó un regalito muy bonito y era una consulta con los ángeles. Cuando llega la consulta con los ángeles, yo recuerdo muy bien, incluso yo cuento mucho esta anécdota porque a veces las oportunidades llegan disfrazadas, no las vemos y somos hasta conchudos a veces con lo que pasa. En ese proceso de expansión, en ese proceso en el que yo quería crecer, que quería una marca propia, donde yo decía, pero ¿será que sí puedo? Pues me llega este regalo y ya había empezado con los primeros videitos en redes sociales. La situación fue la siguiente. Cuando yo voy, e incluso cuando iba para la cita, el celular se me quedó en la casa. Mejor dicho, se presentaron miles de situaciones bastante curiosas y sin embargo yo llegué. Yo llegué, incluso llegué a la hora y fui tan conchuda, miren pues a veces cómo suceden las cosas, que la señora me dijo, bueno, trajiste las velitas, trajiste las flores. Y yo, no, agradezca que vine. Y miren cómo era mi conchudez. Pretender que la señora tenía que agradecer, teniendo en cuenta que la respuesta o lo que yo necesitaba saber era eso que ella me iba a transmitir. Cuando le empiezo a preguntar, ella empieza a canalizar, no creía en eso. Y ella empieza a canalizar y me decía, está entrando el ángel tal, está entrando. Y yo le decía como que, está bien.
Y la señora escriba, una energía supremamente bonita. Margarita, un saludo desde acá. Y recuerdo muy bien que ella me dijo, yo le hice 3 preguntas, pero entre esas me decía, renuncia al trabajo, tu propósito es trabajar con niños. Y la última pregunta que yo le hice es, me dedico a redes sociales. Y la palabra contundente fue, sí, dedícate a lo que es tu propósito de vida y vas a trabajar con niños. En ese momento yo no lo entendía, yo no lo veía de esa forma. Yo decía, pero venga, trabajar con niños, no, esa no es mi área. Y muchísimo tiempo después lo entendí, porque fuera de que me habían dicho que renunciara, porque eso era lo que dentro del proceso de la lectura me había dicho que renunciara, yo sigo insistiendo, persistiendo y entro en una depresión tan profunda, demasiado profunda, que me obligó a renunciar al trabajo en el que estaba. Pero resulta que como a veces el ser humano siempre está buscando, está buscando tener pruebas tangibles, dudamos de lo que no vemos y no le hacemos caso a la intuición, pues recuerdo que me involucro en otro trabajo, o sea, renuncio a uno de ellos que no era el que tenía que renunciar y me abro para otro y en ese trabajo lloraba todos los días. Tenía una oficina muy bonita, tenía mis horarios, tenía esa libertad, pero recuerdo que cada vez, incluso hay unos videos que yo están en redes sociales en ese trabajo, en esa oficina, pero yo sentía que eso no era lo que a mí me llenaba. Yo sentía que algo faltaba. Yo decía, pero ven, qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que realmente a mí me construye? No entendía en ese momento desde el sufrimiento. Y recuerdo que la empresa en ese entonces me regaló, yo pedía dotación y entre esos me dio un celular. Y recuerdo muy bien que, no, eso fue antes, 15 días antes, me había ganado una comisión por lo que había hecho y me roban la billetera, o mejor dicho, corriendo, la billetera se cae, las circunstancias de la vida, ¿no? La billetera se cae, ahí estaba el dinero que me habían dado de comisión, iba para una cita médica, pero no encontraba, pensé que la había dejado en la oficina y me doy cuenta de que no, de que se había perdido. Ahí la vida me estaba mostrando que tenía que renunciar de ese lugar, pero yo seguía insistiendo. A los 15 días la empresa me da la dotación del celular y es curioso, pero ese día había hecho una venta maravillosa, iba a ir a entregarla, yo ya había aceptado, yo dije, bueno, padre, tú eres el que decide, a la final tú eres el único que es el dueño de todo. Y llego a la empresa a la que tenía que entregar la mercancía y se me cae el celular. Lo más curioso no es eso, no es que se me caiga el celular. Lo más curioso es que en ese momento yo me di cuenta, el taxi ya iba súper lejos, había un habitante de la calle y el habitante de la calle le gritaba al taxista, pero yo por miedo al habitante de la calle pues no me atreví a gritar o a correr detrás del taxista. La cuestión es que entro llorando a la empresa y recuerdo que le dije a Dios en esas lágrimas, le dije, ¿quieres que renuncie? Perfecto, mándame al taxista ya y renuncio. Y no estoy exagerando, a los 5 minutos llega el taxista con el celular. Y en ese momento me doy cuenta de que hay situaciones que son necesarias para el crecimiento y para buscar el propósito. En ese momento empecé a capacitarme, a hacerme diplomados, me hice el máster en constelaciones y empecé todo ese proyecto sin darme cuenta que dentro de ese proceso la vida, el universo, Dios me estaba diciendo trabaja. Y hoy trabajo con el niño interior, soy la terapeuta de muchas personas y trabajo desde eso que desconecta o que te desconecta de tu propósito. Y acá le cuento un pedacito de esa historia tan maravillosa que me enseñó que a veces hay que hacerle caso a la intuición y que es necesario soltar el control.